Título de la meditación del día de hoy, y es principios bíblicos acerca de cosas dudosas. La Biblia habla claramente sobre cosas justas y cosas injustas, ¿cierto? La Biblia es clara en decir ciertas cosas de que dice no matarás, por ejemplo. Ahí no hay libertad de escoger ninguna alternativa. El cristiano no tiene libertad de pecar, porque la Biblia dice no adulterarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás, no robarás, etc. Entonces, la Biblia es clara en unas cosas, de esa manera es muy clara sobre cosas justas, sobre cosas injustas, pero en cosas donde no hay una significación moral, no es importante hablando moralmente, hay libertad completa, si no es algo inmoral, hablando de la vida de los creyentes. En cosas dudosas, el cristiano está obligado a ir a la Biblia. En mi oración decía, por ejemplo, la Biblia no dice el 11º mandamiento, no irás al cine, ¿cierto? Porque no había cine en aquel tiempo. Entonces, el creyente sincero puede tener duda sincera de qué hago, es bueno, es malo, quiere Dios o está contento Dios si voy al cine. Estoy dando nada más un ejemplo, pero puede haber muchas cosas dudosas que no sabemos exactamente qué podemos hacer. Pero como la Biblia es perfecta y completa, la palabra de Dios tiene muchos principios. Y ahí podemos ir a cuáles son los principios bíblicos para nosotros los creyentes enfrentarnos a esas cosas que la Biblia no especifica claramente. El cristiano no debe tomar una actitud de humillación o de servil, es lo correcto, en cosas que la Biblia no habla claramente. Si unos cristianos no entienden esto, hermanos, los cristianos que entienden de que no es pecado ciertas cosas, son responsables de explicarlo a otro. Es decir, si un cristiano entiende que algo lo puede hacer con libertad y no es pecado delante de Dios, bien puede explicarlo a otra persona, sobre todo, como vamos a ver el día de hoy, a los hermanos débiles. Todos los principios para cosas dudosas simplemente son esto, hermanos: amor en acción. ¿Qué voy a hacer en cosas dudosas o cosas que la Biblia no dice claramente el día de hoy? El principio es amor en acción. Entonces hay algunos principios y quisiera que veamos primero, si se dan cuenta, es la relación del cristiano con Dios. Poner atención en la relación del cristiano con Dios. Primer principio, buscar la gloria de Dios. Es decir, da gloria al Señor esto que voy a hacer, porque la palabra de Dios, vean, en 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice el Señor? Hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, vean, en asuntos de cosas dudosas, esta es la pregunta. La pregunta es: ¿da esto la gloria a Dios? Y ustedes ya llenen el espacio, llenen el blanco, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros, los hijos de Dios, podemos tener preguntas honestas acerca de ciertas cosas. Entonces, una es: ¿da esto que hago o que dejo de hacer, da la gloria a Dios? Y esa es la pregunta que necesitamos considerar. Entonces, ese es el principio, le llamamos de la gloria de Dios. Pero hay otro principio, y es el principio de la responsabilidad. Cada uno de los cristianos tenemos ciertas responsabilidades delante de Dios con respecto aquí a los seres humanos. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros, vean, dará a Dios cuenta de sí. Entonces, un principio: tú eres responsable, pero tengamos en cuenta, yo voy a dar cuentas a Dios, tú también vas a dar cuentas a Dios. Ese es otro principio acerca de
cosas que no dice la Biblia claramente, a menos que le añadieran el libro de Roberto, Primera de Roberto 3:16 dice, ¿cierto? Pero no existe eso. Entonces, hablando de cosas dudosas, hermanos, este es un buen principio de la responsabilidad, porque cada uno va a dar cuentas a Dios. Entonces, la pregunta en este principio de la responsabilidad es, ¿puedo justificarlo delante del tribunal de Cristo, donde vamos a estar dando cuenta? Esto que voy a hacer, Señor, esto que hago, ¿lo puedo justificar delante del Señor? Es decir, voy a dar una razón y delante de Dios va a decir, ¿está bien, mijo? Ese es otro principio muy, muy importante que nosotros necesitamos poner atención. Vean Romanos 14:10, sigue hablando del mismo principio de responsabilidad. Dice el Señor, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No es malo preguntar al hermano o a la hermana acerca de cierto comportamiento, acerca de cierta acción que esté haciendo la otra persona, pero siempre ir nosotros con una actitud de humildad. Y ese pasaje dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Cada quien va a dar cuentas delante del Señor. Sobre todo, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Sobre todo en aquellas situaciones donde tu hermano en la fe está convencido. Más adelante vamos a hablar de otro principio que es el convencimiento. Pero sobre todo en cosas en que tú piensas algo, esto es malo, esto está mal delante de Dios. Pero tu hermano, tu hermana está convencida de que no. Y ahorita estamos hablando del principio de la responsabilidad. Cada uno, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, tu hermano que tú dices que está actuando de una manera que no debería de hacerlo, porque tú estás convencido de que no debería de hacerlo, tu hermano va a dar cuentas delante de Dios, ante el tribunal de Cristo. Y tú también vas a dar cuenta por esas cosas que tú haces. Otro pasaje, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, vean la responsabilidad, cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en la tierra, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso es para los galardones, las recompensas que vienen para los hijos de Dios. Viene un juicio, eso es bíblico, es doctrina 100% cristiana. No es un juicio para decidir si vas al cielo o vas al infierno. Eso ya tú lo decidiste mientras estuviste vivo aquí en la tierra. Pero este tribunal de Cristo es para recompensas, cosas que la hiciste en la carne. Eso se va a quemar, eso es como hoja, madera, heno, hojarasca, madera, se quema. Pero acciones que hicimos en el Espíritu de Dios, Dios nos va a recompensar. Entonces, ese es otro hablando de responsabilidad. Pero este es el otro principio, el convencimiento. Y Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, esa acción que vas a hacer, estás convencido en tu propia mente. Porque aquí el punto que existía en aquel tiempo, hermanos, alguna gente hacía diferencias entre días. No, este día no lo debes de hacer tal cosa. Y este día sí se puede hacer tal cosa. Pero si lo veas desde la perspectiva de Dios, ¿qué son los días para Dios? Y nada más es la tierra que está dando vuelta alrededor del sol. ¿Entienden? Otro creyente puede decir, no, todos los días son iguales. Nada más que la gente le pone día sábado, domingo, lunes, etcétera. Pero todos los días en realidad son iguales. Cosa dudosa, ¿estás convencido? Esa es la pregunta. Entonces, ¿estoy convencido en mi mente que lo que estoy haciendo es justo? ¿O que no estoy pecando delante de Dios? Ese pasaje de Romanos,
Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan los días todos iguales, pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. De hecho, el Señor en otra escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, estás pecando en el sentido de que estás errando a la voluntad de Dios. Si tú no estás convencido, no tienes fe, entonces no lo hagas mejor. Tu hermano puede estar convencido y tiene fe que no es pecado y lo puede hacer. Pero si tú no estás convencido, no lo hagas porque lo estás haciendo en contra de tu propia conciencia y estás pecando porque ese no es el ideal de Dios, que vivas la vida así bajo condenación. Entonces vean, la pregunta es esa: ¿estoy convencido en mi mente que lo que estoy haciendo es justo? Prácticas justas o neutrales son injustificadas, pongan atención, cuando no están hechas con fe. Si no lo haces con fe, no lo hagas mejor, porque lo estás haciendo en contra de tu conciencia. Y creo hay otro pasaje, miren, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Estamos hablando de cristianos, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué cosa? Es pecado. Entonces, vean, hay muchas cosas que el día de hoy nos podríamos confrontar en una situación así, acerca de la comida o acerca de la bebida. Y un asunto serio, o que aún llega a ser división entre el cristianismo del día de hoy, es el asunto de tomar alcohol o no tomar alcohol. Unos están firmemente convencidos de que un cristiano, un hijo de Dios, nunca debe de tomar una gota de alcohol. Bueno, de igual manera, unos cristianos, hijos de Dios, están plenamente convencidos de que un cristiano sí puede tomar alcohol. Y no estoy hablando de borrachera, ¿ok? Porque es muy importante eso. Mark Twain dijo esto: en la comunicación, lo importante no es lo que estás diciendo, sino lo que la gente está entendiendo o lo que no estás diciendo. Porque al decir el pastor Roberto, tomar alcohol no es pecado, bíblicamente tomar alcohol no es pecado. Tomar cerveza no es pecado. Ahora, alguien puede decir amén, pastor, y agarrar a emborracharse. No estoy hablando de la borrachera. ¿Se dan cuenta? De tomar alcohol. La borrachera es una de las cosas que está claramente condenada en la Biblia. Entonces, no usar como excusa la verdad de que el creyente puede tomar alcohol, puede tomar vino, puede tomar cerveza. No usar esa excusa, esa verdad, para permitir una vida de pecado. La borrachera es condenada delante del Señor, hermanos. Eso está claro en las Escrituras. Entonces vean, el que duda sobre lo que come o lo que bebe es condenado. Pero no es condenado, hermano, necesariamente por Dios de que te va a mandar al infierno, sino que tú, porque no lo estás haciendo con fe. No lo haces con fe, y todo lo que no proviene de fe no es el ideal de Dios. Estás fallando al blanco de la voluntad de Dios. Otro principio. Estamos hablando de ¿qué? De principios sobre cosas dudosas, cierto, que no están claramente en la Biblia. Otro principio es el principio de la gratitud. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la pregunta es: ¿puedo dar gracias a Dios por lo que voy a hacer? ¿Puedo realmente, aún haciendo esto, decir gracias, Señor? Esa es una pregunta que uno puede hacer. Entonces, lo que hemos visto es la relación del cristiano con Dios, pero también es importante la relación del cristiano con otros cristianos. Es decir, primero, lo sumamente importante es la línea vertical, ser humano con tu Creador, con Dios. Pero la línea horizontal es entre nosotros los cristianos aquí en la tierra. Y es otro principio, ya hablando de la línea horizontal, es el principio del ejemplo. Miren lo que Romanos 14:13 dice: así que
ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué está hablando eso? Estás dando buen ejemplo en lo que estás haciendo. Ese es un principio importante. Estoy dando ejemplo de acuerdo a de esta cosa que estoy haciendo, o estaré haciendo tropezar a un hermano, a una persona. Por eso dice al final, más decidan no poner tropiezo, que no sean ustedes, que no sea mi comportamiento, mis acciones, ocasión para que caiga el hermano, y sobre todo es el hermano débil, y ahorita vamos a hablar más de eso. Primera de Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra, los hijos de Dios, no venga a ser tropezadero para los débiles. En la vida cristiana hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles. Entonces, los cristianos fuertes, maduros, que están convencidos, por ejemplo, de, agarrando lo que acabo de mencionar, del alcohol, está convencido. Pero esa libertad que tú tienes delante de Dios no debe ser tropezadero si está contigo un hermano débil. ¿Por qué? Porque ese es un hermano débil. Ahora, bíblicamente, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, también a los débiles, a los cristianos de Corinto que estaban actuando como niños, les decía, grow up, crezcan, sean maduros, dice, para las cosas, las cosas malas, algo así le dice el Señor. Crezcan, sean niños para unas cosas, pero no para otras cosas que pueden meterlos en problemas delante de Dios. Estoy parafraseando. Miren que esa libertad no venga a ser tropezadero para los creyentes débiles. Entonces esta es la pregunta, hermanos, hablando del principio del ejemplo, y estamos hablando aquí terrenalmente entre los hermanos. La pregunta es, ¿mi práctica va a ofender o hacer tropezar a mi hermano más débil que yo? Si tu respuesta a esa pregunta es sí, él va a tropezar, entonces la ley del amor es no lo hagas. Ahora, voy con cuidado aquí. ¿Saben por qué? Porque bíblicamente hay una diferencia entre un cristiano débil y un cristiano legalista. Un cristiano débil es diferente a un cristiano legalista. El cristiano legalista es un cristiano que no vive en la gracia de Dios y que tiene mucha arrogancia, mucho orgullo. Y que el cristiano legalista lo que quiere es simplemente decirle a todos los cristianos cómo deben de hablar, cómo deben de vestirse, y lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer, y lo que deberían de, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir. Ese es un cristiano legalista que quiere controlar tu vida, y yo no me preocupa eso, ni tú te preocupes si es un cristiano legalista. Lo que sucede cuando tú te sometes a una ley de un cristiano legalista es de que prepárate, porque viene otra cosa que te va a querer controlar, y dentro de poco no te va a dejar hacer nada a menos que vivas una vida exactamente de acuerdo a lo que esa persona piensa que debe de vivir el cristiano. ¿Entiende? Entonces no estoy hablando de un cristiano legalista, estoy hablando de un hermano débil, de un hermano honesto, sincero, pero que en verdad es débil, que necesita crecer y que piensa que lo que tú estás haciendo es malo o es ofensivo o que no lo deberías de hacer. Escuchen, si mi práctica hace a un hermano pecar, yo debo dejar mi libertad en amor por mi hermano. Yo tengo libertad de hacerlo. Sé que no es pecado, creo que estoy convencido, eso no es pecado delante de Dios. Yo puedo realmente dar la gloria al Señor, dar gracias a Dios porque estoy convencido. Pero si mi hermano, mi hermana es débil, por amor al débil, yo no lo hago. O al menos no delante de él, ¿cierto? No lo hagas. ¿Por qué? Porque es un hermano débil. Pero el hermano débil necesita crecer.
necesita crecer. Y es para eso es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y si ya después de que hayan hablado, tal vez preguntan a un cristiano más maduro, preguntan al pastor, van a los libros, van a otro pastor, yo no sé, y van a llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Puede ser que el cristiano débil crezca y madure, puede ser que continúe convencido de que eso que tú haces no está mal. Entonces tú, por amor al creyente débil, simplemente tú vas a dejar tu libertad. El hermano débil, es importante, debe informar, debe de decirle al hermano maduro cuando una práctica lo ofende. El hermano maduro no sabe, ¿cierto?, si hay alguien que se ofende porque un cristiano maduro está escuchando música romántica. El legalista dice, uy, no, música romántica, eso es del mundo, música mundana, yo no voy a escuchar música mundana. Esta es la actitud de un legalista. Yo solo pura música cristiana. Como que una música, hermano, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador y se hace cristiana. Y la otra música es mundana. ¿Entiendes? Ese es el legalista. Pero, entonces, el hermano débil, si piensa que algo es ofensivo, debe de comunicarle a la persona, a su hermano, que está haciendo o no haciendo tal cosa, porque la otra persona, hermano, no puede adivinar. Es muy importante. Entonces, pero el hermano débil no puede condenarlo al otro hermano o juzgar o menospreciar al hermano maduro por lo que hace en bien de la conciencia que él mismo no puede hacer. ¿Entiende? Si es débil, el débil hermano debe de comunicarle. ¿Sabes qué, hermano? Es que, por ejemplo, una situación que pasa por mi mente nada más, van a visitar a alguien a una casa y ustedes escuchan, quieren poner la televisión de música que para el hermano de la casa dice, ¿sabe qué, hermana? Es que no escuchamos eso. O sea, usted puede escucharlo, hermano, pero aquí en la casa simplemente no lo hacemos. ¿Entiende? Eso no es condenación. Pero si el hermano de la casa dice, hermana, ¿usted escucha música mundana? ¿O cómo puede un hijo de Dios estar escuchando música romántica? De Juan Gabriel, de José José, de Roberto Carlos. ¿Cómo puede usted si es cristiana? Momento, no juzgues así, porque tú no conoces el corazón del hermano o de la hermana, ¿cierto? Está convencido. ¿Cuál es el problema? Puede decir el hermano, en que yo tome una copa de vino. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en que me guste una música romántica de Roberto Carlos? Entonces, el hermano débil sí necesita comunicarle a la otra persona, hermano, es que a mis hijos yo prefiero no enseñarles esta música. Correcto, pero no lo juzgues y decir, hermana, por favor, es que aquí no escuchamos eso. No, hermano, hermana, mi hijo no va a eso. Es que mi esposo y yo hemos acordado de que no queremos que mi hijo vaya a ese lugar. ¿Se dan cuenta, hermano? La ley del amor, pero soy yo aquí, hermano. Se necesita expresar, porque el hermano maduro o el otro cristiano puede ni tener idea de que puede estar ofendiendo a otra persona. Otro principio, la edificación. Está edificando eso que tú haces. Miren lo que dice Romanos 15 del 1 al 2. Dice, así que los que somos fuertes, dice el apóstol Pablo, junto con unos cristianos que eran fuertes en su fe. Los que somos fuertes debemos soportar. ¿Qué cosa? Las flaquezas. ¿De quiénes? De los débiles. Porque en una iglesia hay hermanos fuertes en su fe y hay hermanos débiles que tienen muchas flaquezas. Por ejemplo, una persona que es recién convertida al evangelio, obviamente va a cometer muchos errores, ¿cierto? No le podemos ya estar juzgando o condenando de que tú tienes 20 años en la vida cristiana y estás condenando a un hermano que tiene una semana que acepta a Cristo Jesús porque sigue haciendo tal cosa. Entonces dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta que es amor en acción? Es amor en acción, hermanos. Lo que hizo Cristo Jesús, exactamente.
Jesucristo Él no buscó agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios, y todo lo que hizo, lo hizo, hablando de sufrimiento, por amor a nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación. Eso que tú haces, si piensas que es bueno, realmente va a edificar. Entonces, 1 de Corintios 10, 23 al 24 dice, todo me es permitido. ¿Saben? Dios inspirando al apóstol Pablo a que escribiera eso para los cristianos del día de hoy. Todo me es lícito. ¿Y saben qué quiere decir todo? Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, pongamos atención en la vida. Cosas que tú puedes decir, yo tengo la libertad, pero ¿está edificando, va a edificar a tu hermano? ¿Realmente va a edificar a tu hermano? Y sobre todo si sabes que es un hermano nuevo, lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, si el creyente débil o nuevo viene de un trasfondo de borrachera. ¿Entiendes? Desde los 15 años, borracho, y viene a Cristo Jesús. Y obviamente Cristo lo libera. Y está el hermano fuerte que nunca se emborracha, pero que tiene la libertad de tomar una cerveza. La pregunta es, ¿crees que eso va a edificar a ese nuevo creyente? Porque puede ser de que al ver tu libertad y él está pensando y el enemigo empieza a tomar. ¿Saben lo que puede hacer Satanás? Sacudirlo, hermanos. Zarandearlo y hundirlo otra vez a un patrón de borrachera. Entonces la ley del amor es lo que la Escritura dice, ninguno busque su propio bien, vida cristiana, la ley del amor en acción, sino el del otro. Entonces la pregunta aquí es, ¿va esta práctica a ayudar a hacer más fuertes a otros cristianos? Porque estamos hablando de la edificación. Esa es la pregunta, hermanos, de si va lo que yo voy a hacer o lo que yo hago, si va a hacer más fuertes a otros cristianos. Entonces hay otro principio, y ese se llama el principio del respeto recíproco. Respeto recíproco. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 14:3. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Parafraseando, el que toma cerveza, no menosprecie al que no toma cerveza. Y el que no toma cerveza, no juzgue al que toma cerveza, porque Dios le ha recibido. Eso es principios bíblicos. Entonces vean, aunque la Escritura puede no decir específicamente de la televisión, del cine, de un vino, de un nombre del día de hoy. En aquel tiempo el vino era jugo de uva, y yo no creo que existía el vino, el Don Pedro, ¿cierto? Todavía no le ponían la etiqueta de Don Pedro, Don Juan, y que el Hornitos, y que quién sabe qué, ¿cierto? Era simplemente jugo de uva, y tal vez se conocía como vino fermentado, jugo de uva fermentado, que claramente era un vino que emborrachaba a la gente. Y a propósito, hablando de ese asunto tan controversial en la vida cristiana, ¿recuerdan cuando Jesucristo, hermanos, en una boda hizo unos barriles de buen vino? El creyente, hermano, tristemente, el creyente débil, el creyente legalista, no sé qué, pero ha llegado a negar algo obvio, a decir que lo que Jesucristo hizo en el milagro de las bodas de Caná era jugo de uva, que no era vino, no tenía alcohol. Hermanos, es absurdo. El vino que hizo Jesucristo era vino del mero bueno. Barriles, tambores de buen vino. ¿Saben que hasta los borrachos se dieron cuenta? ¿Saben lo que hacía la gente en aquel tiempo?
los que invitaban, los anfitriones de una boda, siempre sacaban el mejor vino para la gente. Cuando ya estaban borrachos que ya no distinguías, entonces le daban el más corrientito, pues ya está borracho, ¿cierto? Pero cuando Jesucristo hizo el vino, de hecho vinieron a felicitarle y decirle, maestro, dice, todos ponen primero el buen vino antes y después ya el de baja calidad, pero este vino, el que tú has hecho, es bueno. Siempre, era un vino que emborrachaba. Entonces, vean, el que come no menosprecie al que no come. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Eso es bueno, eso porque es la ley del amor. El día de hoy hay tanto creyente que no hay que celebrar Navidad, que no hay que celebrar San Valentín, que no hay que celebrar esto, que no hay que celebrar otro. Pero dice, el que lo hace no menosprecie al que no lo hace. Y el que, parafraseándolo, y el que no lo hace no juzgue al que lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿puedo hacer esta práctica en una forma de respeto a otros? Esa es la pregunta, donde la Biblia nos habla claramente lo que es justo para uno, puede ser injusto para otro. Cada cristiano debe respetar los convencimientos de los otros. Voy a explicar un poquito aquí, hermanos. Dice, donde la Biblia habla claramente. Saben que eso mismo que están viendo dos personas, para uno puede decir, pero es que eso no es justo. Y para el otro cristiano, pues, desde el punto de vista que lo está viendo, dice, eso es justo. ¿Saben lo que está pasando el día de hoy con la política? Vean los aquí de republicanos y demócratas, porque cada uno lo ve desde una perspectiva. Y esta persona puede decir, eso es injusto, porque lo está viendo desde una perspectiva. Pero la otra persona puede decir, no, eso es muy justo, eso se debe de hacer porque lo está viendo desde otra perspectiva. Es decir, algo de la palabra de Dios, dos creyentes honestos, uno puede estar viendo esa verdad desde una perspectiva de que él en su mente está, y el otro lo puede estar viendo desde otra perspectiva que solamente él en su mente. Y y por eso este principio, hermanos, es muy bueno. Puedo hacer esta práctica de una forma de respeto a otros, porque donde la Biblia nos habla claramente lo que es justo para uno, puede ser injusto para otro. Entonces, cada cristiano debe respetar los convencimientos de la otra persona. Otra relación del cristiano con el inconverso. Hablamos ya de la relación del cristiano con Dios, la relación del cristiano con otros cristianos. Ahora la relación del cristiano con el que no es cristiano. El principio es el testimonio. ¿Qué testimonio estás dando con eso que estás haciendo o eso que no estás haciendo? Primera de Corintios 9, del 22 al 27, dice, me he hecho, el apóstol Pablo, vean, el apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Miren lo que escogió el apóstol Pablo, hermanos,